¿Por qué se llama arquitectura mental del éxito? Porque yo creo que uno va a ir diseñando su propia mente, uno va a ir diseñando su propia vida, uno va haciendo cambios. Hay un discurso que dio Steve Jobs hace más de 15 años, no sé si lo han visto, un discurso famoso, ¿no? Donde él hablaba en la Universidad de Stanford y él decía, ¿no? Uno tiene que seguir su pasión, uno tiene que encontrar su propósito. Pero algo curioso de este señor es que hace poco leí un libro que hablaba acerca de su historia, y él cuando empezó en este tema de la computación, él no era apasionado. Él no era apasionado él simplemente estaba buscando encontrar una oportunidad. Y en el camino empezó a volverse bueno en todo el tema de las computadoras, la innovación, la creatividad, la tecnología. Unos años después, en un discurso en una universidad decía, tienes que tener un propósito. Pero cuando se empieza a ver su historia, él al inicio no tenía muy claro su propósito. No se sentía apasionado. Y eso me deja pensando, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace la pasión? ¿Por qué dijo eso? La pasión es algo que ya está en nosotros, la creamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se construye trabajándola? Eso vamos a hablar un poquito ahora. ¿Cómo encontrar mi pasión o mi propósito también? Porque es algo que tiene mucha relación. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es mi pasión? Y eso me pasaba a mí durante mucho tiempo cuando yo no me decidía a qué quería estudiar. Yo me acuerdo que salí del colegio y decía, quiero estudiar arquitectura o psicología. Y decía, pero ¿cuál es mi pasión? Y me hacía estos test vocacionales. Y decía, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿No? Y el problema a veces de preguntarse qué me gusta, cuál es mi pasión, es que nos va a llevar a una respuesta equivocada, que es, ¿en qué me aporta el mundo? ¿Qué me llena a mí? Y eso es contrario a la pasión. Para tú descubrir tu pasión tienes que preguntarte, ¿qué le aporto yo al mundo? Porque cuando tú sientes que le aportas al mundo, empieza a tener un significado lo que tú estás haciendo. Y cuando tú sientes que lo que haces tiene un significado, te sientes apasionado. Y eso te obliga a mejorar. Cuando tú dices, ¿cuál es mi pasión? Ay, me gusta esto, me gusta el arte, me gusta la música. Pero cuando tú dices, ¿yo qué le aporto al mundo? Empiezas a darte cuenta que eso te obliga a mejorar y que tienes que trabajar más duro en ti mismo. Y eso nos empieza a dar pistas. Nos empieza a dar pistas de que la pasión es algo que se va construyendo. Y si tú sientes en este momento que algunas cosas de repente no te sientes muy apasionado, o a veces le pierdes un poco el feeling al negocio o a cualquier cosa que haces, ponte a pensar si verdaderamente te estás obligando a mejorar o estás esperando que pasen cosas. Porque si tú estás esperando a que llegue algo que te apasione, pues de repente no va a pasar nada. Eres lo que das, no lo que tienes. Por eso es que mientras más uno aporta al mundo, uno se siente más lleno. De diferentes maneras lo podemos aplicar. Y cuando yo empecé a entender esto, de hecho dije, claro, por ahí es la cosa, por ahí era, ¿no? Se necesitan 10.000 horas para volverse un experto en algo. La pregunta es, ¿cuántas horas vas tú? Porque en la medida que tú vayas volviéndote un experto en algo, te vas sintiendo cada vez más útil para el mundo. Cada vez sientes que aportas más valor y probablemente te sientas más apasionado por lo que haces. Entonces, la clave para encontrar tu pasión es dudar menos y hacer más. Y yo recuerdo que eso me pasó cuando yo arranqué a hacer redes de mercadeo. Porque yo no tenía verdaderamente un propósito así increíble, pero me parecía atractivo el modelo de negocio, me parecía genial la filosofía de salud en la empresa en la que yo estaba, de crecimiento personal, de superación. Y yo nací como un emprendedor a los 18 años. Es una foto mía cuando tenía, creo que 18 o 19 años. Y así empezaba, así daba conferencias con mi pelo largo, con mi terno de quinceañero. y ¿saben qué? Yo en ese momento trabajé durísimo en mi negocio, trabajé durísimo en mí. Y eso poco a poco fue desarrollando en mí pasiones. Yo que era una persona que dudaba mucho, no sabía qué es lo que me gustaba, qué es lo que no.
tuve la suerte de que este modelo de negocio me obligó a ser constante. Una de las cosas que a mí me obligó a ser constante era mi equipo. Porque cuando tú construyes una red, en un momento te das cuenta que tienes que servir a tu equipo, tienes que ayudarlos. Y eso a mí me comprometió, porque yo era una persona que a veces, honestamente, a veces abandonaba muy rápido las cosas. Y a mí esto me atrapó porque decía, esto no solamente lo hago por mí, tengo que ayudar a mi equipo. Y eso me hizo volverme bueno en el camino. De tanto ser constante y trabajar durante 5 o 6 años enfocado haciendo redes de mercadeo, empecé a desarrollar pasión. Empecé a sentirme como alguien que podía aportar algún tipo de valor. Y descubrí otras pasiones. Me empezó a gustar mucho el tema de ayudar a la gente, a entender la conducta humana. Y no solamente entenderla, sino verdaderamente poder ayudar a otros. Y eso fue también lo que me animó a empezar a estudiar psicología, que creo que es una carrera interminable porque creo que es algo que nunca voy a terminar de estudiar. Y así es como empiezo a construir pasiones una encima de otra, pero a partir de que primero fui constante en algo durante mucho tiempo. Y yo creo que ese inicio como emprendedor para mí en redes de mercadeo fue algo clave, porque me enseñó que eso se construye. Así que no temas a que te critiquen, teme a pasar desapercibido. Ponle mucha acción, porque eso verdaderamente va a hacer que resaltes. Construye pacientemente tu mejor versión y la pasión vendrá. Ten paciencia. Si a veces dudas de lo que estás haciendo, trabaja en ti, desarrolla una habilidad. Si tú le ves algo de sentido, buenísimo. Anda ahí con todo. Porque ¿saben qué? No hay negocio perfecto. No hay profesión perfecta. Estamos en un negocio que tiene cosas muy bonitas, muy apasionantes y otras que son también muy desgastantes, muy retadoras. Entonces, si tú solamente estás pretendiendo vivir las cosas bonitas, pues te vas a frustrar. Tienes que estar dispuesto a pasar por todo. Por eso es que tienes que determinarte a construir un tiempo importante que te haga bueno a ti, que te vuelva bueno. Y lo que también termina siendo que tú valores más lo que haces en tu negocio es que tenga un significado. Tiene que tener un significado. Muchas personas llegan al network marketing porque quieren generar ingresos. Y el dinero es importante, todos queremos generar ingresos. El dinero es una herramienta, como le dijo Christian Arens. El dinero nos permite resolver un sinfín de problemas, por supuesto. Pero mucha gente que empieza a construir grandes negocios como estos, se empiezan a dar cuenta que tiene que haber algo más que solo dinero. No puede ser solo dinero. Porque si solo es dinero, te vas a terminar yendo, vas a terminar perdiéndole el significado. Así que pregúntate, ¿lo que hago tiene un significado? La gente que yo veo que verdaderamente logra cosas grandes en este modelo de negocio es la gente que lo hace con un significado, que es diferente para cada persona. Hay gente que es más enfocada en la filosofía de su empresa, hay gente que es más enfocada en el ayudar, en el pensar en ayudar a muchas más familias, en el hecho de estar rodeado de personas, en el contacto, o sea, tantas cosas, pero que tú sientas que te llena. Porque si no tiene sentido y solo estás haciéndolo por dinero, te vas a quedar ahí estancado. No las vas a hacer. Tiene que tener un significado. Tienes que tú sentir, acá hay algo que me gusta y que no solo es dinero. Ahí va bien. Así que eso respecto a la pasión. Hay que irlo construyendo, hay que determinarse, acumular las horas necesarias para sentirse valioso, porque ahí desarrollas la pasión. Tú te vuelves apasionado cuando sientes que eres bueno, que le aportas algo al mundo. Trabaja en tu pasión, construye tu pasión. La vida es un constante desequilibrio. Siempre. ¿Se han dado cuenta? Uno nunca puede tener un equilibrio perfecto en la vida, ¿sí o no? Te empieza a ir bien justo en la salud, pero un poquito se descuida en las finanzas. Te empieza a ir bien en las relaciones y un poquito se descuida en la salud, yo qué sé, ¿no? La vida es un constante desequilibrio. Me empieza a ir bien en algo y me pasa una circunstancia. Y el que aprende a disfrutar la vida con ese desequilibrio es el que la termina pasando bien. Pero lo que no es bueno son los extremos. Hay gente que se la pasa así, ¡pum!, de extremo a extremo, ¡pum!, ¡pum! Y eso sí es agotador. Eso sí puede causar infelicidad.
Y yo quiero compartirte esto porque yo considero que al margen de los negocios, al margen de todo lo que aprendemos, creo que hay algo más importante, ¿no? Que es nuestra felicidad. Disfrutar, sentirnos contentos, llenos, vivir la vida como verdaderamente se merece, ¿no? Eso soy yo cuando estaba con Cristian, nos fuimos a Las Vegas. Esto fue cuando me entregaron mi departamento hace unos años, todo construido en mi negocio Network Marketing. Y me acuerdo mucho ese momento porque yo estaba generando unos ingresos muy buenos en mi empresa. Y me cambió por completo la vida, me empecé a viajar como nunca antes, cambiaron muchos resultados, muchas cosas, pero a nivel material tenía muchas cosas, pero empecé a sentir un gran vacío, ¿saben? Empecé a sentir un gran vacío. Yo decía, ¿pero por qué? Si estoy ganando lo que quiero ganar, tengo un equipo increíble, ¿por qué me siento vacío? Y yo no me di cuenta que estaba descuidando otras áreas. Esta área es importantísima, pero a lo que voy es que no hay que descuidar en extremo otras áreas. Y por ejemplo, justo hace un rato Christian Arens también lo decía, ¿no? Hay ciertos activos más importantes, como el tiempo, que nunca se recupera, por ejemplo. Y yo me acuerdo que había una frase que había alguna vez escuchado a algunos líderes que era como graciosa, que decía, el dinero no compra la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Y uno dice, sí, ¿no? Yo me acuerdo, es incomodísimo llorar en un Ferrari, pero yo me acuerdo que yo me había sacado mi auto de lujo así de 0 kilómetros y me entró una depre y yo me acuerdo que me puse a llorar en ese carro. O sea, estaba mal, o sea, yo estaba ganando mucho, pero me sentía vacío. Y decía, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo que estaba manejando en la calle, tuve que parar para llorar un rato. Y dije, acá algo. Primero que nada, esta frase no aplica, dije. A esa frase ya no la voy a borrar de mi mente, ¿no? Pero dije, hay otras cosas que no puedo descuidar. Y eso es uno de los mensajes que también les quiero compartir el día de hoy. Es que nosotros tenemos siempre la responsabilidad, más allá de como empresarios, como networkers, también como personas, como humanos, como familia, como pareja, como padres, como amigos, de siempre ser ejemplo en todas las áreas. Porque eso al final verdaderamente va a hacer que uno pueda ser un ejemplo integral. Ted Williams ha sido uno de los basquetbolistas más exitosos en Estados Unidos hace muchos años. Y él era un obsesivo, pero loco, con el tema del béisbol, ¿no? Tan obsesivo que él le echaba un líquido a su bate y a las pelotas para que haya una cierta fricción que le permita lograr más home runs. Y era tan loco que se obsesionaba con ser el perfecto y logró unos récords increíbles, pero su familia no lo aguantaba. Porque hasta se volvía competitivo con sus hijos. No los dejaba ni ganar nada en los juegos con ellos, ¿no? Entonces, uno puede decir, ok, lo admiro increíblemente por un resultado, pero si en otras áreas se está descuidando, debería echarle una ojeada a esas otras áreas, ¿no? Entonces, se dice también que cuando uno quiere mejorar en un área, tienes que buscar a alguien que tiene resuelta esa área, ¿no? Uno de los top 5 arrepentimientos en la vida es deseo no haber trabajado tan duro. Y yo creo que yo me siento agradecido de que a mí me haya pasado eso, ese burnout que yo tuve, porque fue algo así. Porque dije, qué bueno que me pasó cuando tenía 22, 23 años. Me sentí agradecido, porque dije, claro, me doy cuenta que hay otras cosas que son muy importantes, que lo que he hecho está súper bien, es súper importante, pero que tengo que también encontrarle el sentido a todo lo que estoy haciendo, porque a veces cuando nosotros no nos damos cuenta estamos tratando de llenar un vacío con otra cosa que no llene ese vacío. Y si por algo es que se dice esto. A mí me encanta trabajar, amo trabajar. Yo soy de esas personas que, de verdad que aparte cuando uno hace negocios y uno hace lo que le gusta, yo me levanto un lunes y digo, quiero trabajar, ¿no? Pero cuando ya es algo como muy obsesivo, en el cual estás descuidando otras cosas, es peligroso, ¿no? Albert Einstein, genio, increíble,
Pero hay algunas cosas que hace poco leí acerca de él que me parecieron interesantes. No juzgo, pero digo, discierno, diferencio, ¿no? Él logró la teoría de la relatividad, premios Nobel, descubrimientos increíbles, pero en su casa tenía muchos temas, ¿no? Por ejemplo, él decía que tenía un contrato con su esposa para que su esposa haga ciertas cosas en la casa. No, imagínate, ¿no? Que tengas una esposa con contrato, ¿no? Y a sus hijos no les ponía atención. De hecho, uno de sus hijos, una vez lo entrevistaron y él respondió, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero yo decía, yo fui, de todos los proyectos que hizo mi padre, yo fui uno de esos que no funcionó. O algo así dijo. Qué fuerte, ¿no? O sea, respetable, por supuesto, pero uno hay que ponerse a pensar, ¿yo haría eso? Y eso es una decisión de cada quien. Eso es una decisión de cada quien. Porque uno tampoco puede decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Si ese señor no hubiera hecho eso, de repente no hubieran logrado todos esos descubrimientos, de repente. Pero ponte a pensar, ¿tú qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú buscas en las áreas de tu vida que tú quieres trabajar? Y se dice que el factor número 1 para predecir la felicidad es la conexión social. Yo empecé a descubrir también estas cosas y me di cuenta, claro, que yo estaba sacrificando muchas cosas a nivel social, que tenía que empezar a trabajar en mi vida. Y cuando empecé a equilibrar un poco ciertas áreas, empecé a recuperar también la pasión en el trabajo. Empecé a equilibrarme más. Y yo creo que eso es algo que a veces no se habla, ¿sí o no? A veces en conferencias como estas no se dicen ciertas cosas, porque el emprendedor pasa por muchísimas cosas. A veces pagamos precios muy duros. Pero verdaderamente también nosotros tenemos que saber hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde. Los perfeccionistas tienen 33% menos de probabilidades de tener relaciones satisfactorias, porque están todo el tiempo pensando en cómo lo hago todo perfecto en vez de soltar un ratito y disfrutar. Porque cuando uno busca la perfección, uno se complica, ¿no? Y claro, este caso, este beisbolista era uno de esos casos, ¿no? Otro tema interesante es la creatividad. Es importante que también busquemos espacios de relajación. Y como networkers también es importante que nos relajemos porque allí también aparecen signos de creatividad. ¿Les ha pasado que se les ocurren buenas ideas cuando están en la ducha? Cuando uno está relajado, a uno se le ocurren ideas. Por eso es que es bueno a veces desconectarse, salir a caminar. La creatividad está en la relajación. Hay que a veces desconectar. Es necesario desconectar. Y una de las cosas que yo no había entendido era ese tema de desconectar. Yo trabajaba de lunes a domingo y los domingos me mataba y no me daba cuenta que lo que verdaderamente más me iba a hacer bien era organizarme mejor. Era disfrutar el tiempo, pero sabiendo cuándo desconectar, cuándo conectar. Y otro aspecto también es el sueño. Lo menciono también porque a veces escucho y veo, o sea, algunos influencers, personas ahí en redes sociales que dicen, no, yo duermo solo 5 horas, yo duermo solo 6 horas porque la vida está para aprovecharse. Oye, si tú duermes 5 o 6 horas, vas a vivir 20 años menos. O sea, está comprobado científicamente por todos lados. Entonces, ¿por qué hay tanta desinformación con esto? Sí, hay un porcentaje pequeño de la población que se llaman los short sleepers, que creo que es 1 al 3% de la población, que pueden dormir sus 6 horitas y tranquilazos. Pero vemos uno así en redes sociales y, uy, hay que hacer lo mismo, ¿no? Tú tienes que dormir lo que tu cuerpo te pide para dormir. Cuando uno duerme, uno regenera. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando uno está descansado, uno es más productivo. ¿Tú quieres que tu negocio crezca? Necesitas energía, necesitas productividad. Y uno produce más cuando está con energía. Si tú duermes poco, vas a producir muchísimo menos que cuando estás bien descansado. Entonces, ¿cómo estás cuidando ciertas áreas de tu vida? Te lo comparto porque siento que a veces esas cosas no se conversan, no se dicen, y yo creo que es importante que las trabajemos. Otra cosita, hablando del sueño. Que no sientas cansancio no significa que no estés cansado. El
el sueño acumulado a veces no se representa con cansancio. De hecho, hay gente que duerme poco y dice, no, estoy perfecto, no tengo sueño. Pero ¿cómo se representa? De mal humor, pierdas la paciencia, estás irritable, piensas de forma un poco más negativa y no te das cuenta. Y a veces relacionamos que el sueño es cansancio, no. Hoy en día una persona puede estar cansada porque viene durmiendo 6 horas todos los días y de la nada te sientes de mal humor. ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Por qué todo me molesta? Es porque tu cuerpo no se está regenerando bien, no estás durmiendo lo necesario. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes, ¿no? Son interesantes porque a veces no nos explicamos por qué no estamos rindiendo también como queremos. De hecho, el libro Guinness dejó de registrar los récords de tiempo sin dormir porque es algo totalmente perjudicial para la salud. O sea, eso ya es algo como que matar, ¿no? O sea, es como algo muy, muy malo. Y es tan importante, o sea, por eso nosotros necesitamos descansar. Y de hecho, se generan muchas conexiones neuronales cuando uno está descansando. Así que hay que dormir. Vamos a dormir hoy día, ¿sí o no? Vamos a dormir. No se esperaban a escuchar eso. ¿Sí? A la hora de ser productivo, es más importante la energía que el tiempo. Tú puedes hacer más en menos si estás bien descansado, si estás a tu 100%. Dale a tu familia, dale a tu negocio, dale a tus amigos, dale a lo que le quieras dar energía. La energía que tengas. No te descuides en esa área. Y por eso es que yo recomiendo desconectarse del trabajo. Estamos en un negocio que si no nos damos cuenta, nos absorbe. Y este es un negocio que no tiene horarios. Tú eres tu propio jefe. Es buenísimo. Pero todo tiene un doble filo. Es como la electricidad. Tú lo puedes usar para algo bueno, para algo no tan bueno. La tarjeta de crédito la puedes usar para algo bueno, para endeudarte. ¿Sí? Que en este negocio tengamos libertad, lo podemos dar para construir cuando queremos. Pero también, si no nos damos cuenta, nos absorbió todo. Y no nos dimos cuenta y esa semana no hicimos nada con nuestra familia de repente, ¿no? Entonces, algo que a mí me funcionó muchísimo es aprender a desconectarme del trabajo. Ponte un horario y dices, hasta esta hora voy a trabajar. Y a partir de ahí, soy de mi familia. O estoy con mis amigos. O estoy haciendo algo para mí. Porque a veces nuestro equipo nos necesita un montón. Pero tu equipo también va a valorar que tú valores tu energía. Tu equipo va a valorar que tú verdaderamente pienses, porque al final si tú te cuidas a ti, estás cuidando a tu equipo. ¿Sí o no? Entonces no te sientas mal por ponerte horarios de desconexión. Inclusive el exceso de trabajo puede hacer que pierdas la pasión de lo que más te gusta hacer. Porque le terminas echando la culpa a tu negocio. Ay, es que creo que no me gusta mi negocio. Pero es que tú no te has organizado. Tú has permitido que tu negocio te absorba y te haga sentir así. Por eso es que es importante planificar tus horas de desconexión, tus horas de entretenimiento y tus horas de trabajo. Y esto yo lo viví de una manera increíble porque yo me acuerdo cuando nos juntábamos en los lunes para hacer llamadas en equipo y yo ese fin de semana me había desconectado y estaba con una energía increíble. Yo cuando me desconecto sábado y domingo, el lunes estoy pero con unas ganas de comerme el mundo, ¿sí? O algo así como decía Daniel, que cuando te vas de vacaciones ya no aguantas más porque quieres trabajar, ¿sí? Eso es lo chévere de la desconexión, es que la tienes y después regresas con todo. Yo me acuerdo a veces cuando me reunía con mi equipo y muchos de ellos estaban 3, 4, 5 días sin trabajar, sábado y domingo sin parar, el lunes estaban como que, sí, vamos a hacer el negocio, sin energía, sin pasión. Hay que equilibrar las diferentes áreas, porque es importante. Imagínate que hay un malabarista tiene tres pelotas. 2 son de goma, dos son de cristal y una es de goma. La de goma es la del trabajo y las otras 2 de cristal son las relaciones y la salud. Entonces, malabares, se te puede caer la de trabajo, pero no se va a romper. Pero si se te cae la de salud o se te cae la de las relaciones, sí se puede quebrar. Y también lo dijo Cristian hace un rato, creo que estamos ahí conectados con ese tema. El tiempo no se puede recuperar, el dinero sí.
Entonces, sé productivo, pero hasta donde tú sientas que puedes dar eso sin descuidar las otras áreas que son importantes para tu vida. Hay que vivir en el presente, chicos. ¿Cómo llego a esta conclusión? ¿Sí? Porque a veces estamos con muchas preocupaciones. El exceso de pasado genera depresión y el exceso de futuro genera ansiedad. Cuando estamos pensando mucho en todo lo que nos ha ido mal, ay no, que hago las cosas mal, te pones medio depresivo. Si andas muy ansioso, uy, el futuro, que lo que viene, que esto, que el otro, que el evento, ¿no? Mucha ansiedad. Cuando te das cuenta que hay o ansiedad o estás medio depre, es porque no estás en el presente. Desconecta un rato y vive tu presente, disfruta tu negocio. Estás en etapa de construcción, disfruta el día a día. Cada vez que conversas con alguien, cada vez que te tomas un café, cada vez que estás conectando con alguien, disfruta el presente. Y un tip que les puedo dar ahí es practicar el agradecimiento. Para el día de hoy, uniendo los puntos. Construye tu mejor versión. La pasión vendrá si le ves significado a lo que haces. Duda menos y actúa más. No pienses en parálisis de que me gusta, que actúa. Si lo que tú ves tiene un sentido, dale con todo, hasta volverte bueno. El desequilibrio es bueno, pero no en excesos. Conócete a ti mismo. Date cuenta en qué momento te estás pasando demasiado. No descuides las demás áreas de tu vida que son tan importantes como la salud y las relaciones, que son esas bolitas de cristal. Y para ser más productivo, descansa lo suficiente, porque el mundo necesita de tu energía, ¿sí? Y finalmente, no descuides tu tiempo de vida personal, define tus horas de conexión. Y finalmente, vive más en el presente y disfruta tu proceso.